Parrales y hoy, en esta noche, tenemos como invitado al magíster Roberto Mesén de San José, Costa Rica. Y vamos a abordar un tema tan interesante como es cómo destruir el síndrome del impostor. Bienvenido, Roberto. Víctor, encantado de estar contigo acá en el programa, muy feliz, muy contento de venir a contarle a las personas acerca de este tema, que es un tema que pocos mentores tocan este tema, porque es algo bastante personal. Y acá en la colección de diálogo profesional veo mucho lenguaje técnico, financiero, contabilidad y muchas cosas, muchas más técnicas. Yo voy a tocar algo un poquito más interior, del lado más humano, del crecimiento, ¿verdad? Y de un poco lo que son las construcciones mentales y psicológicas que los seres humanos vamos pues tomando desde que somos niños y pues después lo aplicamos en la vida adulta y a veces esas construcciones nos hacen daño y no nos dejan avanzar. Así es, efectivamente. Bien, antes que nada, gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa Diálogo Profesional América. Y con este tema que tú decías, no es que no le interesa a la empresa, les tiene que interesar, porque en cierta medida puede afectar el rendimiento de las empresas, de sus actividades, independientemente del tema de las personas, que definitivamente hay unos momentos en que tenemos unos pensamientos negativos, tan Sí, negativos que nos volvemos tóxicos. Dicho esto, Roberto, psicológicamente, ¿qué es el síndrome del impostor? el síndrome del impostor es una entidad que nosotros creamos realmente. Este síndrome del impostor nos impide, digamos, brillar al 100% como un ser humano pues debería brillar, porque se encarga mucho el síndrome de impostor de contarnos algunas historias que no son ciertas acerca de nuestras capacidades. Y eso da pie a que haya mucho autosabotaje. Como ser humano nos autosaboteamos. También estamos atados a un perfeccionismo externo, un perfeccionismo demasiado extremo. También estamos atados a ciertos juicios que hicieron nuestros padres o la cultura o la educación o el entorno cuando éramos chicos y crecemos con la idea de que eso es real. Entonces, esta inseguridad constante que causa el síndrome del impostor en las personas, la buena noticia es que se puede trabajar y se puede romper, ¿verdad? A nivel psicológico, entonces podemos decir que el síndrome del impostor es un personaje que crearon otros en nosotros. Es como si nos hubieran enseñado un espejo y nos hubieran dicho, este eres tú, este que estás viendo eres tú. Y los alcances de ese reflejo que estás viendo viajan con nosotros hasta que decidimos romper ese espejo porque lo crearon otras personas, no lo creamos nosotros. Entonces, a nivel psicológico, pues podemos decir que a pesar de que estas ideas que vienen a nosotros, estas mentiras que vienen a nosotros, son creadas en la mente, y si la mente es tuya, pues puedes tomar el control. Ahora, el cerebro, que es algo tan fascinante, y digo esto porque justamente revisando un documental, ¿no? Decía, en el espacio, en el universo, hay más galaxias que a granos de arena de todos los desiertos de la Tierra. Y mentalmente hablaba de la segunda maravilla, después del universo, el espacio, decía el cerebro. Hay más neuronas que todas las galaxias que hay en todo el universo. Algo fascinante. Pero esta maquinita tan compleja,
¿Qué pasa, Roberto, cuando estos procesos mentales se descarrilan, hacen cortocircuito y se va todo a la deriva? ¿Qué pasa? Bueno, los procesos mentales son muy complejos. Lo que es la sinapsis, la cantidad de sinapsis que hacen las neuronas en nuestro cerebro para comunicar y para enseñarle a grupos de neuronas a atender pedidos y hacer la recuperación de la información. Aquí hablando un poquito más de neurociencia, eh, pues hemos ido construyendo caminos para diferentes tareas y esas tareas han puesto a trabajar a grupos esenciales o grupos específicos para cada tarea que nosotros queremos entregarle al cerebro. Esas tareas son siempre contestadas por las mismas neuronas. A lo largo de nuestra vida se hacen de forma automática y siempre que pensamos, por ejemplo, en una tarea, por ejemplo, aritmética, va a venir el mismo grupo de neuronas a atender este programa o este problema a partir de la información y de los caminos neuronales que ya han sido construidos. Entonces, así de poderoso es nuestro cerebro, pero también si alguien programó nuestro cerebro sin siquiera saber cómo programar el suyo propio, quiere decir que estamos todos en grandes problemas metidos, ¿verdad? Y no considero que se pierda el control, no considero que se descarrile una función a menos que tengas alguna enfermedad mental por mal funcionamiento cerebral o desorden hormonal o problema psiquiátrico, sino que en el funcionamiento normal de una persona normal, en que las neuronas atienden a los llamados de diferentes tareas, pues lo que sucede es que ellos hacen un camino automático y después romper la respuesta automática que nosotros damos en acción es difícil de romper, pero no es imposible. Pero sí tenemos que volver a reconstruir otros caminos neuronales nuevos que nos lleven a respuestas distintas y seguramente no van a ser atendidas por el mismo grupo de neuronas que atendía antes un llamado que nos lleva a una acción específica, sino que serán nuevas neuronas atendiendo nuevas tareas para nuevas respuestas en la vida real. Ahora, bien, como tú decías, nuestro cerebro, que es un cerebro biológico, comparado con una computadora, definitivamente tienen las mismas acciones. Se programan para que justamente ingrese información y salga información. Y en la medida que esa información es mala o negativa o nociva, va a constituir o se va a formar ese ser humano y de esa forma va a actuar. Entonces vemos que en las empresas que hay una diversidad de personas, entonces a veces vemos que se da lamentablemente los chismes, los comentarios infundados, las acciones nocivas y la persona que no tiene ese cerebro bien programado, o vamos a decir, ese espíritu fuerte, esa claridad de pensamiento o esa instrucción mental bien definida, simplemente va a ser como una pequeña hoja frágil que se la va a llevar el viento. Ahora, hablando de las empresas, ¿cómo afectan estos pensamientos negativos a los trabajadores en el rendimiento de la empresa? ¿Hay alguna afectación, Roberto? Bueno, yo soy experto en comunicación y trabajé muchos años en agencias de publicidad. También soy coach, experto en cuestión de marca personal y corporativa y clima organizacional. Y he participado en varios cambios de cultura en algunas empresas importantes del país. Y sí he encontrado que hay culturas que están preestablecidas por un grupo de personas
en las que hay una toxicidad implícita, intrínseca en los líderes que están en esas empresas. Y algunos pues sufren de problemas del ego, otros sufren del síndrome del impostor, en donde pues a la hora de tomar decisiones, el síndrome del impostor también les cuenta historias falsas acerca de su empresa, acerca de su personal. Y en los equipos de trabajo, yendo hacia abajo en la pirámide, pues esta cultura va permeando y las personas crecen en un ambiente muy inseguro, en un ambiente en donde hay miedo, ansiedad y en donde las personas no se atreven a brillar con su máximo potencial, precisamente porque no es la cultura en la que están trabajando. Entonces, la afectación es gravísima. Y cuando se hace un cambio de clima organizacional, siempre tiene que hacerse desde las cabezas. Las cabezas tienen que pasar por su proceso de coaching, ojalá un proceso de coaching ontológico profesional, para atender a cada una de esas cabezas, que son las que se reúnen a tomar las decisiones que luego afectan al resto de las personas que están en la organización. Y poder entender que como líderes tienen que atender estos problemas personales, porque yo no puedo darle a otro algo que yo no tenga. Yo no puedo causar en otro algo de lo que yo no haya sido, digamos, objeto. No puedo lograr en otros algo que yo no he logrado en mí mismo. Y de esta forma nosotros podemos hacer cambios de clima organizacional a partir de, de estos elementos y no yéndose tanto al pasado, sino más bien del momento presente en el que atendemos hacia el futuro, con las herramientas que tenemos hoy. No importa las herramientas o las programaciones viejas que nos pusieron, eso es a nivel personal y hay que hacerle ver al equipo de líderes que no se puede manejar una empresa con las mismas deficiencias con las que yo me he manejado a mí, mis relaciones, mi familia, porque solo escucho al síndrome del impostor con algunas de esos engaños, de esas trabas y esas mentiras que no me han dejado crecer. Entonces, la afectación en una cúpula de liderazgo corporativo tiene que entrar en estos procesos, porque además tiene que ver con la sostenibilidad empresarial, con el éxito, la capacidad, con los procesos. Y si tenemos salud en las cabezas de liderazgo y pueden transmitir ese clima saludable hacia abajo, pues todos se van a ver beneficiados y en cuestión de algunos meses va a cambiar el clima y las personas van a empezar a salir de su inseguridad, de ese clima de miedo, de ese clima de ansiedad y van a empezar a atreverse a brillar y eso le va a aportar a todos los departamentos grandes beneficios y van a construirse pequeñas células de liderazgo que antes no existían. El liderazgo debe ser total en una empresa, no debe venir solo de arriba, sino que las personas que están en mandos medios, en puestos más abajo, también tienen que tratar de convertirse en líderes, porque ya lo decía, no sé si, para poner un ejemplo del cine, que a mí me gusta mucho, soy cinófilo, que le dice Leónidas, que es ¿verdad? El 300, que es el emperador de los espartanos, que el gran valor de un soldado espartano es saber que a la par tiene alguien que puede dar la vida por él sin darse cuenta de que lo está cuidando. Entonces, cuando estamos en una organización en donde nos sentimos cuidados, en donde sentimos que las cosas fluyen, en donde no se oyen en el corredor de las brujas temas acerca de la junta directiva toma decisiones solo para unos pocos, la junta directiva está pensando en hacer una reorganización de personal y yo seguro me voy a ir ahí. ¿Verdad? Cuando estás en un ambiente así, es imposible que la empresa
brille como podría estar brillando. Así es. Ahora, si ya la persona trabajadora dentro de la empresa, que como te indicaba, no es fuerte espiritualmente, mentalmente, y su programación es débil. Ahora vemos el tema, nos vamos a la parte administrativa. Los riesgos que puede generar un administrador donde su programación mental es inestable. O sea, comienza con altibajos. Hoy está bien, mañana no. Comienza a gritar, no se sintoniza con la misión de la empresa. ¿Cómo afecta este síndrome del impostor ya administrativamente dentro de la dirección? ¿Puede generar un peligro para la empresa o no? El síndrome del impostor es, como bien te contaba Víctor, es algo que nos sucede a nivel personal, es algo que es psicológico, realmente no existe, pero lo que te hablaba del clima organizacional, a partir de líderes que padezcan del síndrome del impostor, por supuesto que las empresas están a merced de las historias que esos dirigentes se cuentan a sí mismos, porque toman decisiones a partir de esos juicios y de esa programación. Ahora, las programaciones no es que estén malas, ni dañadas, ni que sean buenas, ni excelentes, sino que las programaciones sencillamente fue lo que pudieron hacer nuestros papás con las herramientas que tenían, ¿verdad? Y igualmente los maestros, profesores, la familia, los amigos, los grupos con los que nosotros nos relacionamos, tienen también mucho que ver con eso. Y hay algo muy importante. Cuando nosotros somos un administrador que le da miedo tomar riesgos, que no toma decisiones, porque tiene miedo de que algo pase, entonces esas decisiones afectan a todo el conglomerado empresarial. Y si esa persona tiene la idea o tiene esa historia contada por el síndrome del impostor que le dice, es que a esta edad, si tomas una decisión equivocada, puedes perder todo lo que has construido, más allá de pensar que he estado en esta empresa y tengo tanta experiencia y tengo tanto tiempo de estar aquí y mi experiencia es comprobada, yo ya no tengo miedo de tomar decisiones, que esa es la forma como podemos presentar, digamos, un encuadre o un reencuadre de estas historias, pues por supuesto que es peligroso estar en manos de estos sujetos que están padeciendo de esto. Ahora, Roberto, para antes de entrar con las diapositivas, vemos actualmente en el mundo a un presidente, Donald Trump me refiero específicamente, un presidente que en el mundo los líderes mundiales y a través de los medios de comunicación no sabemos cómo va a actuar, cómo se va a expresar, qué decisiones va a tomar. Hoy dice una cosa, ejemplo, hoy dice una cosa, mañana otra, ejemplo. Zelensky, cuando se reunió en la Casa Blanca, le dijo, usted es un dictador. Después de unos días, en otro espacio noticioso, dice, no me acuerdo. Dice, no me acuerdo. Eh, ¿Podemos ver ahí un ejemplo de estos procesos mentales erráticos? ¿O sería demasiado exagerado? Bueno, hay estudios de psicología política y de comunicación política, eh, también de imagen y de cómo construir alrededor de un personaje un verbo que sea poderoso y que pueda comunicar lo que ellos necesitan comunicar para convencer a la masa que está viendo en ese hombre
o en el papá Estado alguien que soluciona sus problemas porque ellos no pueden solucionarlos. Entonces, mucho es que hoy la sociedad está viéndose inmersa en pues una situación política mundial que no es fácil, pero no es la situación política mundial la que per se tienen las personas con esto, sino que en cada uno de los países, hablando, por ejemplo, de Latinoamérica, que es lo que más conocemos nosotros, o por lo menos mi persona, es que realmente el latinoamericano le cuesta mucho creer en su propio valor y tiene que buscar símbolos y tiene que buscar al papá Estado o personajes que lo representen y que vayan a dar la lucha por ellos. Y yo creo que cuando los latinoamericanos cambiemos ese chip y sepamos y entendamos que nosotros podemos salir adelante sin el papá Estado, que nosotros podemos ser los creadores de nuestras realidades, creo que tendríamos un cambio diferente. Y esto, personas tan inteligentes como Donald Trump y su equipo eh, multidisciplinario que orma todo este lenguaje político para manejar a las masas y sabiendo también que Latinoamérica padece o padecemos muchísimos millones de latinos de eh, ¿cómo podría ser? De este estancamiento mental en donde le echo la culpa de todo al gobierno, le echo la culpa de todo a agentes externos. Eso también es un desorden mental. Es un desorden mental que está muy metido, porque nos crearon así. Papá me resuelve las cosas desde que yo nazco, mamá me resuelve las cosas desde que yo nazco. Y estas nuevas generaciones que no se quieren ir de casa y no quieren responsabilidades, es más fácil decir me apunto con este o me apunto con el otro, para yo no pensar, para yo no sufrir cuando mi elección no sea certera. Entonces, en la parte de política, digamos, esa es mi opinión. No sé ya lo que le pase, digamos, internamente a una persona que tiene tanta responsabilidad en un país que es convulso, que tiene muchas deudas y que siempre ha sido objeto de demasiada tensión y demasiada presión encima, viéndolo todos los demás países como un foco en donde lo que ocurre en Nueva York, en lo que ocurre en Washington, es algo que tiene que regir a otros países. Yo creo que hay muchos países que han despertado ya de eso. Entonces, pero no me puedo referir a cómo estará mentalmente, digamos, el Bueno, amigo, claro, ¿verdad? claro. El manejo, que unos días sí, otros días no, unos días me acuerdo, otros no. Creo que todo está dentro de la misma manipulación, porque dentro del caos los pescadores son los que ganan. Bueno, hablábamos del síndrome del impostor. Vamos a comenzar con una frase que dice, ¿cuánto vales para ti? Víctor, si yo te preguntara hoy, si tuvieras que contratarte a ti mismo hoy, ¿cuánto dinero es el que deberías ganar por día? Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y bien, no te voy a decir el valor, no te voy a decir el valor, pero sí me pagaría bien. Sí te pagaría bien. Ok, Alexandra, que nos acompaña, Julio, ustedes pueden escribir en el chat cuánto se pagarían si se contrataran a sí mismos hoy por día. Vilma, podrías hacer el ejercicio también. Nuestras colegas pueden encender el micrófono si desean y efectuar su respuesta. Ah, bueno, si quieren abrir el micrófono, bien, yo lo decía, si podían ponerlo por chat también, ¿verdad? Ok, ¿por qué es importante esta pregunta para ilustrar lo que estamos viendo? Sencillamente, porque si no te pones tu precio, alguien más viene y te pone el precio. Alguien más te dice, entonces, ¿cuál es tu valor?
porque no tuviste valor para ponerte un precio. Y el precio que otro te pone seguramente no te va a gustar. Y esto sucede en todas las organizaciones. Sucede en los grupos, sucede en los grupos de amigos, sucede en la familia, sucede desde que somos niños. Nos ponen una etiqueta y nos ponen un precio que no es el de nosotros y no nos sentimos bien con eso. ¿Y qué tiene que ver esto con el síndrome del impostor? Tiene que ver todo, porque el valor que tú tienes, el que tú te das, es el que te permite ir hacia adelante. Así que hay que aprender a ponerse el valor, porque si no alguien más va a venir a ponerlo. El síndrome del impostor, que es este personaje que nos cuenta historias, nos impide ir hacia un futuro mejor con frases como, es que yo no soy suficiente, es que yo no estoy preparado, es que todavía me hace falta, es que los otros son mejores que yo, es que siempre me dijeron que yo no podía, es que eso yo no lo hago porque nunca fui bueno en deportes, es que yo no escribo un libro porque yo no sé escribir, es que yo no hablo en público porque me da miedo y siento que me muero. Este es un impostor porque se los puedo decir por experiencia personal. Este impostor vive en cada uno de nosotros. Y no porque yo esté aquí contándoles acerca de cómo poder derribar estas barreras y cómo destruirlo, quiere decir que yo estoy libre de él. Porque cada vez que estoy en algún proyecto nuevo, vienen a veces algunos atisbos del síndrome del impostor que me dicen, Robert, pero ¿estás seguro de que vas a poder con eso? Recuerda la última vez lo que te pasó. Y entonces traen cosas y experiencias del pasado como si se fueran a repetir en el presente o en el futuro. Y cuando uno ya es consciente y puede oír esa voz, es ese momento de poder escuchar esa voz el que nos da el que nos da el poder para tomar decisiones diferentes. A veces es confundido con un amigo que traigo por acá que se llama el ego, pero el ego es otra cosa. He estudiado el ego por algunos años. Empecé a estudiarlo primero por la parte de la ciencia cabalística, luego biológica, luego en la parte neurociencia, y he tomado mis propias conclusiones en mi vida personal para mí el ego que es. De hecho, mi ego tiene un nombre, se llama John, y yo hablo con él. Yo hablo con él y entiendo que John es el que me ha permitido llegar a este momento de mi vida y me ha cuidado durante toda mi historia. Porque las historias que él trae son para defenderme, son para que yo no me lastime. Las que trae el impostor es para quitarte valor. El ego te dice, ten cuidado, no siento bien esta decisión, tómalo con calma. El ego te dice, aquí es mejor levantarse, irse, o el ego te dice, quédate callado, o el ego dice, levántate y habla fuerte y pelea por lo que estás pensando ahorita. El ego te ayuda, el ego es tu amigo que te protege y que va a activar el temperamento, el carácter y la personalidad. El ego trae esas tres áreas y las pone adelante de las situaciones que te pasan hoy. El impostor no, el impostor lo que hace es decirte, tú no puedes, te hace falta, no eres tan bueno, no te lo mereces, y te sabotea todo intento de ganar oportunidades hacia el futuro. Les voy a dar aquí, no es que terminó, ¿verdad? No es que terminó, gracias, es porque es un ejemplo. ¿Qué hacemos cuando nos dicen gracias? ¿Qué es lo primero que haces cuando te dicen gracias? Quiero que los que están aquí piensen. Bueno, cuando alguien me agradece, por ejemplo, que yo le diga a Vilma, Vilma, estoy tan agradecido contigo por lo que hiciste por mí, lo que dijiste en aquella reunión, de verdad, muchas gracias. ¿Qué pasaría si Vilma dijera, ah, no, Robert, no te preocupes, eso no es nada? Eso, este ejemplo de las gracias,
es un ejemplo que lo practicamos todos los días. Todos los días agradecemos cosas, ya sea a nivel interno o a nivel externo, con personas, con situaciones. Damos las gracias y no estamos intencionando esa gratitud. Y la base del equilibrio es la gratitud. Entonces, traigo este ejemplo porque hay personas que no reciben la gratitud en una persona y dicen, no, 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 eso no fue nada, no te preocupes, y desvaloriza a la otra persona porque esa persona no se valora a sí misma. Dice, yo no merezco que me agradezcan, yo no soy quien para que me agradezcan. Entonces, este es un ejemplo de las cosas que día a día nosotros podríamos tener conciencia de cómo las hacemos. Y si ponemos atención, esto nos puede ayudar a cambiar ¿qué? El merecimiento, por ejemplo. Por supuesto que merece que yo le dé las gracias una compañera por algo que hizo por mí. Y por supuesto que yo merezco el reconocimiento que esa persona me está dando a mí con todo amor. Los límites. Los límites es muy importante. Cuando digo que no, cuando digo que sí. A nivel empresarial, tengo 3 hijos, nadie quiere mi empresa. Yo voy a buscar al más débil para decirle que sea el que se haga cargo. La persona no sabe liderar, pierde el negocio y luego la gente pues lo crucifica. Porque hay una persona que transgredió los límites y otra que lo permitió. Entonces, poder decir que no es algo bueno. Porque cuando viene el síndrome del impostor a decirnos que no podemos hacer algo, nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros límites y poder decirle, no, un momento, yo eso sí puedo hacerlo y lo voy a hacer. Y apagamos y desenmascaramos al impostor. También están las decisiones. Las decisiones se toman también porque no sabemos poner límites. A veces tomamos decisiones para complacer a otras personas. Y es porque el síndrome del impostor nos está diciendo, no tienes una autoridad como para contradecir a esta persona, tienes que hacer lo que esta persona te dice. No tienes una autoridad moral, no tienes una formación profesional tal. Y entonces las decisiones son sufridas porque las tomamos en contra de nuestros valores. Y nuestros valores son cosas inamovibles, son contratos con nosotros mismos que son inamovibles. En el momento en que nosotros tomamos decisiones y ponemos los valores de otra persona enfrente contra las nuestras, vamos a sufrir muchísimo. Y al síndrome del impostor, al impostor le gusta mucho decirle, es que esta persona es de gran valor, vale más que tú. Así que las decisiones tienes que tomarlas para que le vaya bien a él y no te vaya bien a ti. Entonces eso es muy importante. A nivel organizacional, todas las preguntas que me hiciste ahora, Víctor, están muy contestadas aquí en esta parte. Y en la parte de conseguir los objetivos, el síndrome del impostor, pues es ese muro, es esa barrera de engaños en las que nos dice que no somos suficientes ni merecedores del éxito. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra vida interior, que era de lo que hablábamos al inicio. Nuestro pensamiento, nuestra fisiología y nuestra espiritualidad. Podemos revisar cómo estamos en estas áreas para darnos cuenta cómo estamos pensando de nosotros mismos, cuáles son las cosas y la voz interna y la voz que estamos escuchando. Porque siempre que escogemos al síndrome del impostor, siempre que escogemos esa voz, al fondo escuchamos cómo sufre la voz nuestra que dejamos ahogar. Igual en la parte espiritual, si estamos conectados con una fuente energética, no hablo de religión, hablo de el amor propio, hablo de la energía, del contacto con la naturaleza, del bienestar, de relaciones con otras personas, de saber sonreír, de saber respirar, de saber relacionarme, de saber negociar, de saber sentir, de saber de saber que puedo tomarme un tiempo para conectar con la naturaleza, que puedo tomarme un tiempo para conectar con el silencio, que son
prácticas espirituales muy importantes. Eso nos ayuda fuertemente. Entonces, la persona duda de sus habilidades, de su experiencia, aunque se haya comprobado por muchos años de que esa persona es capaz para hacer sus cosas. Piensa que no merece el éxito. Y eso tiene que ver con la autopercepción, que era lo que estábamos hablando de la vida interior. ¿Cómo me percibo yo fisiológicamente? Porque si yo no me siento bonito, entonces mi mundo interno tampoco está bien. Porque si yo no tengo pensamientos agradables, mi mundo exterior entonces tampoco está bien. Y el mundo espiritual, por supuesto, si yo siento que no pertenezco a nada y no estoy conectado con ninguna energía, entonces soy como un zombie caminando. Perdón. ¿Cuáles son los síntomas? Dudas constantes, perfeccionismo extremo, no lo puedo hacer hasta que esté perfecto, no lo puedo entregar hasta que esto esté totalmente desgranado. Y recuerden una cosa, el mundo no premia la perfección, el mundo premia la disciplina y la perseverancia. El mundo ha probado mucho más y ha aprobado y enriquecido y premiado mucho más a personas con menos habilidades, pero que son más persistentes y disciplinadas que personas que son que manejan un perfeccionismo. Perdón. Así que, como le hablaba ahora a Víctor, el síndrome del impostor es como un espejo que nos enseñaron de nosotros mismos, pero que nosotros no pusimos la imagen ahí. Y nosotros pensamos que es real. Ahora, Roberto, te interrumpo. Por favor. Este espejo, como el que estás mostrando en esta imagen, ¿no? Es transparente, uno puede verse claramente, pero ¿qué pasa a veces cuando ese espejo, como cuando vamos a los parques de diversiones, encontramos diferentes tipos de espejos y nos vemos de diferentes formas? Entonces el individuo se pregunta, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi verdadera realidad? ¿Cómo responderse a eso, Roberto? Con esta pregunta que es muy buena, yo lo que conozco es que nosotros solo nos vemos en un solo espejo. Lo que vemos ahí son muchas cosas diferentes en el mismo espejo. Y todas están relacionadas con cosas de nuestro pasado, que son las programaciones que otros pusieron ahí. Nos dijeron, bueno, esto es lo que usted es. Vaya, mijito, que le vaya bien con eso. Y listo. A lo largo de la vida, si nosotros creemos que somos eso, tal vez vamos a vivir en una zona de confort y tal vez nos vaya bien. Hasta podríamos ser exitosos con eso, pero seremos realmente felices viendo esa imagen que se refleja en ese espejo. Yo nunca lo había visto así como me lo estás planteando, como entrar a una feria, a una casa llena de espejos, pero lo que sí encuentro relación con esto es que en ese espejo están todos los espejos de las personas que te programaron. Y podemos ver en nuestro espejo partes de esas personas, juicios de esas personas que programaron y que nos dijeron, ahora sí, mijito, este es su espejo, tome, coja y que Dios me lo acompañe. Entonces, no sé si compartes conmigo esa visión que me está llegando ahorita, pero me pareció genial poder pensar de que nuestro espejo está compuesto por muchos espejos más pequeños que son el reflejo de otras personas y que juntos forman nuestro propio reflejo. Entonces, las causas que existen en el espejo son causadas por alguien más y generalmente viven en el pasado. Estas se convierten en creencias limitantes. Esas creencias limitantes es porque yo digo, ajá, lo que está en el espejo, sí es cierto, eso soy yo. No voy a discutirlo, así es como yo camino, así es como me va bien, o así es como no me va tan mal.
y camino con eso. Y nosotros podemos romper creencias limitantes. Una forma de romper creencias limitantes es poder darle vuelta a las frases que nosotros nos estamos creyendo, que vienen de experiencias pasadas y que son juicios ajenos. Y podemos hacerlo de una forma muy sencilla. Si nosotros decimos, yo no puedo ir por ese puesto porque no estoy lo suficientemente preparado. Puedo decir, yo voy a ir por ese puesto y voy a tomarlo y me voy a ir preparando en el camino. Voy a ir creciendo en el camino. Entonces, cuando nosotros usamos un mensaje nuevo, vienen nuevas neuronas y dicen, esto es nuevo, y construyen un camino neuronal diferente. Y si lo repetimos y lo repetimos, automáticamente las respuestas de las neuronas a los mensajes que estamos dejando entrar esta vez y pasan por encima de los grupos neuronales de sinapsis que las viejas neuronas traían para hacernos caer en las mismas acciones y no permitirnos hacer cosas diferentes, probar cosas diferentes, ganar más dinero, ascender, ser felices, tener tiempo para la familia. Así de simple. La gente dice, es que yo no creo en eso de estarse diciendo, de estar diciendo cosas positivas, de estar tratando de hacer manifestaciones. Yo les puedo decir que yo lo he comprobado y que sé que el cerebro toma las nuevas ideas de nosotros y las convierte en un acto de amor, en donde el cerebro responde modificando todo lo que está a nuestro alrededor para traernos bienestar. Pero la mayoría de la gente quiere un curso rápido, quiere no esforzarse. Y recuerden lo de la perseverancia y la disciplina. ¿Cómo esperan ser premiados si no hacen su parte del trabajo? Y a veces es muy fácil. Si la gente hiciera esto 28 días, pues podría cambiar sus caminos neuronales, tomarlos en otra cosa mejor. Viene aquí el reencuadre, que es el cambio de perspectiva. Y el cambio de perspectiva se puede trabajar mediante un diario de logros. Un diario de logros no es un diario, pues ahí con llavecita, ni esa idea de diario que tenemos, de que tenemos que escribir un montón de cosas. Puede ser una hoja que podemos poner en un lugar visible en la oficina, que podemos ponerlo en la refrigeradora, que podemos tenerlo en un cuaderno especial que tenemos de apuntes, en donde nosotros todos los días podemos escribir 3 logros. 3 logros, es muy sencillo. 3 logros que tuvimos hoy, porque escuchamos la voz del impostor e hicimos otra cosa. Entonces, ¿cómo funciona? Yo puedo decir hoy que me fui y hoy decidí empezar a tomarme los 8 vasos de agua para mantenerme hidratado y para que mi oxigenación sea muy buena, para que mi cuerpo entienda que yo lo amo y que lo cuido. No es porque dicen los médicos. El reencuadre es es porque yo te amo, cuerpo, te agradezco lo que haces por mí, lo que me dejas hacer a través de la herramienta que eres. Y yo te voy a cuidar porque yo te amo. Entonces, yo puedo poner ahí 8 vasos de agua, es igual a amor. Y ya no pongo 8 vasos de agua, es igual a pereza. Ya no pongo 8 vasos de agua, es igual a exigencia médica. Ya no pongo ahí 8 vasos de agua, es porque mi esposa me jode todo el día para que yo me hidrate. El reencuadre, si es conectado con algo emocional, es poderoso, muy poderoso.
de verdad que sí. Nosotros podríamos decir, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, porque me salieron los exámenes médicos alterados, entonces yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero yo podría decir, voy a hacer ejercicio porque yo quiero verme más bonito, porque quiero gustarme más, porque quiero verme al espejo y sentir que soy más hermoso. Podemos escribir la palabra gimnasio igual un yo más hermoso. Esta es una técnica muy sencilla que podemos hacer todos los días con tres cosas, y vamos rompiendo todo lo que nos dice el impostor que no podemos hacer. Y lo hacemos por las razones correctas. Cuando ponemos el amor por nosotros mismos de primero, entonces sabemos que esa es la razón correcta para propiciar cambios de bienestar y que nos van a llevar al éxito en la vida. Luego de esto viene la afirmación de la identidad, que es una declaración y una verbalización. Todo esto que les estoy dando son ejercicios, son tips para ayudarnos a, primero, identificar, segundo, aceptar, está la parte de identificación, de aceptación, y luego la parte de transformación, ¿verdad? Que viene con el reencuadre. Y con esto yo puedo ir creando una identidad diferente, trayendo a mis valores reales, no los del espejo, trayendo las decisiones que hago por mí y no por otros. Entonces, ¿en qué consiste la declaración? Esta declaración es ubicar nuestros valores y nuestras habilidades y escribir en una hoja, basándonos en esta lista, una composición hermosa acerca de nosotros, en donde puedo decir, yo soy una persona, poner las habilidades, que cree en y poner los valores, y que se esfuerza día a día por ser la mejor versión de sí misma. Esa es una declaración que la podemos hacer cada 6 meses, porque increíblemente, si la hacemos hoy y la practicamos dentro de 6 meses, van a haber nuevas cosas bonitas, nuevos valores incluidos, y entonces la declaración va siendo cada vez más poderosa, porque nosotros vamos cambiando en un ser más poderoso. Entonces, escribir esta declaración, estarla viendo, estarla leyendo, también construye nuevos caminos neuronales que le cortan el paso al síndrome del impostor. Y está también la técnica de la extracción del recuerdo, que es el reforzamiento. Y esto se los voy a contar, es muy fácil, lo pueden hacer 2 o 3 minutos antes de acostarse, o si quieren cuando se levantan, pueden tomar 3 respiraciones, cerrar los ojos y traer los momentos más exitosos que han tenido en su vida. Recordarlos, pero buscar sentir lo que estaban sintiendo en el momento de traer el recuerdo. Porque lo que nos va a ayudar a fortalecernos es la emocionalidad, porque cuando abramos los ojos, después de este ejercicio, vamos a vivir el día con esa emocionalidad que sentimos en aquel momento bello, en aquel triunfo, en aquella meta, en el momento que nació nuestro hijo, en el momento que nos graduamos, nuestro primer carro, nuestro primer trabajo, nuestra primera novia, etcétera. Si nosotros recordamos esos momentos de logro y podemos volver a sentir por unos segundos esa emoción, lo vamos practicando, y nosotros adentro podemos decir, quiero quedarme con estas emociones tan bonitas de estas cosas que viví antes, porque tengo tiempo de que no vivo emociones de este tipo y sé que soy capaz de producirlas.
por logros anteriores. Así que eso le dice al síndrome del impostor. No, señor, usted hoy no me va a decir cómo va a ser mi día. Mi día lo elijo yo y las emociones las voy a poner yo. Y eso es un reforzamiento de la identidad y la extracción del recuerdo, por supuesto. Y en la parte de negocios es muy importante reconocer si estamos siendo profesionales que damos retroalimentación a nivel profesional, si estamos siendo líderes en eso, o si estamos pateando proyectos para adelante, como dicen, pateando el tarro, que se llama procrastinar, y eso ocurre porque no nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo, o si estamos dejando de aplicar para puestos más altos, con más responsabilidades por miedo al fracaso o al no estar listos. Si ustedes están viendo que algo de esto les pasa, practiquen estas cosas. Yo hoy vengo de veras con todo mi cariño para que ustedes vean qué sencillo que puede ser esto. A mí me cambió la vida. Yo trabajé por muchos años en agencias de publicidad, trabajaba en el departamento creativo, trabajé casi 25 años ahí. Y recuerdo que era una profesión muy divertida, lo que yo hacía, y era muy emocionante porque pues hacías comerciales de televisión, sesiones fotográficas, te invitaban a lugares muy bonitos, espectáculos, hacías proyectos alucinantes y entonces vivías muy, perdón, como, como muy, como muy lleno de oportunidades para que tu creatividad saliera. Y recuerdo que yo lo que no podía era hacer presentaciones. Y cuando me invitaban a las reuniones, yo siendo director de arte, pues era mi jefa en ese tiempo, te estoy hablando de una en especial, que ella era la que tenía la personalidad. Yo la admiraba porque esa mujer se paraba ahí y yo decía, wow, es que ella vende cualquier cosa por su fuerza, por su forma de pararse, cómo cuenta las historias, todo esto. Y en una ocasión llegamos a una reunión y ella dice, bueno, y ahora nuestro director de arte va a presentar la campaña. Y yo no estaba listo. Y nunca me pasó por mi mente estar listo, porque yo decía, mi trabajo llega hasta aquí y quiero ir a la reunión para ver brillar a mi jefa, que es increíble. Y yo la admiraba, pero nunca dije, yo puedo hacerlo mejor que ella. A partir de ahí, yo ese día no lo hice tan bien, pero lo hice y lo hice con miedo. Y entendí de que ella nunca más me iba a dejar estar callado en las reuniones. Y eso es algo muy importante cuando tienes líderes que creen en tu talento, en tus habilidades y que te tiran hacia adelante, porque ellos saben que hay que empujar al chiquito a la piscina. Y entonces el chiquito entiende que tiene que estar listo porque te van a empujar en cualquier momento. Y no hay nada más hermoso que sea una persona que confía en ti la que te empuja. Eso es maravilloso. Así que recuerdo que empecé a investigar cómo hacer mejores presentaciones, empecé a reunirme con ella y le dije, por favor, compartamos espacios, yo quiero presentar esta parte, me siento más fuerte. Y empecé a crecer y crecer y crecer. Cuando ella se fue, yo era el que tenía las reuniones con los clientes grandes, era al que llamaban para tener las reuniones personales o de briefing o de estrategia. Y ella pues vio el valor en mí, pero lo más importante fue que me hizo ver el valor que yo tenía. Es importante, si estás en una empresa, júntate con personas que ven el valor que hay en ti para que ellos te hagan crecer. No te quedes con los que están pasando las mismas o los que están creyendo las mismas mentiras que te dice a ti el impostor. Luego viene la desconfianza, que era de lo que les hablaba. La confianza, pues uno la va construyendo. Uno no nace con confianza. Si bien es cierto, todos podemos estar en diferentes entornos,
nacer en diferentes entornos en donde tal vez el grado de confianza sea mayor, pues no siempre cuando salimos del cascarón entramos a ese mismo estilo de empresa o de ecosistema donde la confianza está dada, sino que pues vamos a sufrir de esto que llaman derecho de piso, ¿verdad? La desconfianza genera procrastinación, el perfeccionismo, el miedo a delegar, la falta de participación en discusiones claves. Hay que revisar cuál es la respuesta que estamos teniendo, cuáles son las respuestas, los patrones de respuesta que nosotros estamos teniendo frente a situaciones del trabajo. Robert, hoy te toca presentar. ¿Cómo? No, no, no. Yo soy muy malo presentando. Y cada vez que alguien me dice que va a presentar, viene esa misma idea con esa misma frase, eso es un patrón de respuesta y es automático. ¿Cuáles son los patrones de respuesta automáticos que estás teniendo? Hay que romperlos. Vamos a ver. Me gustaría que ustedes piensen en situaciones recientes en las que hayan sentido dudas en su empleo o en su empresa y que puedan tener cuáles son las emociones que esas situaciones o esas pensamientos se están quedando con ustedes. ¿Cuáles son las emociones? Anótelas por ahí para que revisen por qué están teniendo miedo o por qué están teniendo ansiedad o por qué están teniendo desconfianza o por qué están teniendo alguna otra emoción que no los deja avanzar. Reconociendo esto, nosotros podríamos igual hacer un reemplazo de emociones la próxima vez que alguien me diga, te toca presentar y decir, gracias porque cada vez que presento, yo crezco. Y entonces traigo una emoción de empoderamiento y ya no es la de miedo. Y cada vez que lo repita, hasta que nunca más vuelva la emoción del miedo o de la ansiedad. Busquemos los patrones de respuesta, trabajémoslo, es muy sencillo. Recuperemos la confianza, ¿verdad? Por medio de estas herramientas y también podemos tener ciertos anclajes. Nosotros podemos dibujar en una hoja, poner la emoción y relacionarlo con algo bonito. Y cada vez que nosotros sintamos esa emoción, vamos a imaginar aquello bonito que hicimos, para que ese anclaje entre a nuestros caminos neuronales y venga la información de recuperación con un llamado a la acción que sea positiva para nosotros. Lo que les decía del networking, de lo que me pasó a mí en este maravilloso equipo de esta agencia donde trabajé por más de 7 años, en donde el liderazgo estaba basado en creer en las habilidades de los demás, porque las personas que estaban en la cabeza del departamento creativo eran personas que eran saludables en este aspecto, y no porque hubieran nacido sin ese problema, ni sin esos ataques, sino porque pudieron irlo trabajando en el camino y pudieron también ofrecer lo que ellos sí tenían, que era la experiencia para guiarme a mí a ser un líder dentro de una organización, a ser una persona en la que la gente confía y luego poder transmitirle a las personas que yo tenía a cargo la confianza en su propio ser y en sus propias capacidades. En esos años, esta agencia tenía más de 28 años, 128 años de estar en Costa Rica. Nunca habían ganado premios hasta que este equipo se consolidó 2 o 3 años después que yo llegué y luego de eso se volvió imparable y ganamos muchos premios, reconocimientos, inclusive internacionales, gracias a esa cultura en donde se le decía no al síndrome del impostor. Esto se hizo a base de co-creación. No lo hice yo solo. Me enseñaron cómo hacerlo porque creyeron en mí.
El mindset de crecimiento. Esto es de lo que les hablo. Esta empresa me fortaleció mi mindset de crecimiento. Me hizo poder ir y vencer mis miedos y prepararme porque me iban a empujar cada vez a más cosas. Júntense con las personas que tienen las habilidades para que ellos los contagien a ustedes, para que ustedes desarrollen sus propias habilidades. Las habilidades se desarrollan, no están en nosotros. Lo que están en nosotros son los dones y eso los da Dios. Las habilidades hay que desarrollarlas para hacerlas crecer. Y por medio de las habilidades y los dones es que le servimos a las personas. El plan de acción es todo lo que les he estado dejando. Es cómo poder deshacernos del impostor mediante todos los tips que les he entregado hoy. Y quiero cerrar con esta frase que dice: cree en ti con las mismas fuerzas con las que dudas. Y aquí termina mi ponencia. Muy agradecido de bendecirlos. Muchas gracias. Creer en uno y dejar de pensar cosas negativas que a veces nos anclan, nos estancan, nos sepultan lamentablemente bajo concreto reforzado y el cual no nos permite seguir adelante y progresar. A veces romper esas cadenas, y me recuerda a una historia, Roberto, donde a los elefantes pequeños, cuando nacen y para adiestrarlos, los amarraban con una cadena. Entonces el elefante ya se enseñaba que no la podía romper. Creció y simplemente lo amarraban con una soga, pero como estaba tan programado mentalmente, nunca trató de escapar, nunca trató de hacer algo diferente. ¿Cómo romper esa soga, ese concreto, esas mamparas mentales que a veces no nos dejan reaccionar y decir, hey, nosotros valemos, somos capaces? Roberto. Eso no es un trabajo que se hace solo. Nosotros podemos empezar con proceso. Esta clase tiene muchos tips de cosas muy sencillas para hacer, pero a veces no queremos pagar el precio de una mejor vida. A veces no queremos pagar el precio de evitar el dolor. Todo está en saber, por ejemplo, hacernos preguntas como: ¿cuánto dinero he perdido por escuchar estas voces que no existen? He perdido familia por haber escuchado estas voces. Hay dos grandes fuerzas que rigen nuestra vida, nuestra existencia. Son la motivación y por el otro lado la desesperación. Gran cantidad de personas se han sentido con esa cadena porque imaginan la cadena, no imaginan un hilo delgado que pueden romper y están felices imaginando la cadena. Pero llega un momento donde tienen depresión, donde sufren de falta de salud, donde sufren de pobreza, donde sufren de tristeza. Y entonces vienen al lado de la desesperación. No esperemos a estar desesperados, porque la desesperación es un fuego más poderoso que la motivación. Nosotros podemos tomar clases de este tipo para motivarnos un poco. Pero si nosotros estamos ya en una etapa de desesperación, eso va a ser un combustible increíble porque ya no nos queda más para atrás, solo para adelante. Y si no podemos hacerlo solos, habemos profesionales que te acompañamos en el camino para que puedas hacer tu tarea y tu parte
y puedas comprar la nueva vida, porque esto nadie te lo regala. Puedas comprar tu nueva vida para que puedas quebrar el reflejo que te dijeron que eras y que ese espejo se rompa en mil pedazos y podamos hacer un nuevo espejo en donde solo existamos nosotros. Es difícil, sí. Si lo trabajas, hay una recompensa. Si no lo trabajas, entonces te quedas donde estás. Ahí es la pregunta. ¿Cuánto tiempo voy a esperar para seguir quejándome de lo mismo que me he quejado en los últimos 20 años? ¿O 10? ¿O 30? ¿Cuántos años de queja me faltan para yo entender que el hilo no existe, que la cadena me la imagino? Así que esa es mi reflexión para esta pregunta que me haces, Víctor. Ahora, vámonos a ir, Roberto, a otro extremo. Nos vamos a ir a otro extremo. Nos vamos a ir al extremo donde la persona es positiva, se mentalmente refuerza ese poder mental, se empodera y todo lo demás, pero es un empoderamiento falso. Es un empoderamiento realmente ilusorio. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Has ido a ver algún momento alguna película de esa de Kung Fu, de los chinos, de karate, cuando eras pequeño? Sí, sí, Ya. señor. Y te acuerdas que salías, ¿no? Justamente ya medio karateca, cinta quinto dan. ¿Te acuerdas? Sí, Sí, claro. entonces uno salía con toda esa emoción karateca o de repente cuando ibas a ver una película de esas de guerra, entonces te creías salías de la película y eras el mejor por unos 2 días, 3 días. A esa autopercepción, imagen que a veces nos construimos, pero que no nos hace ver nuestros errores y en lo que estamos fallando, porque queremos ocultarla a través de ese pequeño velo invisible de una fortaleza falsa, de, llena de un conjunto de errores. ¿Qué nos podrías decir, Roberto? Claro, recuerdo esas películas, es maravilloso, pero te puedo decir que muchas de esas personas y esos niños, a más de uno, tuvo algún papá que dijo, este está motivado, voy a llevarlo ahí, y lo convirtió en una persona disciplinada desde niño, porque las artes marciales es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos miles de esos niños solo estuvimos por 3 días motivados a jugar, pero puedo apostar que muchos miles de esos niños fueron seducidos por la disciplina y apoyados y motivados por sus padres y lograron ser grandes karatecas o grandes profesionales, porque al final las artes marciales es una filosofía integral de vida. No, no, por supuesto que sí. Entonces, Roberto, por supuesto que sí, efectivamente. Es algo increíble porque ayuda al ser humano. Pero cuando yo te decía esto, no es que estaba mal que el chico fantasía. Un ejemplo, ¿cuántos no han ido a ver la película de los Avengers y por ahí ya encontramos algunos Tony Stark, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa imagen que nosotros creamos es ilusoria eh, y tratamos de transmitir una imagen que no es real? Ejemplo, esa persona que va a la empresa y todo lo sabe hacer. Uy, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. O sea, todo lo hace, pero cuando está en el campo de acción, no es bueno para nada, ni para lo uno ni para lo otro. A esa imagen ilusoria que creamos, que no nos permite realmente a veces crecer. sí, 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 yo entendí la pregunta, solamente me refería a la primera etapa, porque en el juego, cuando nosotros jugamos y somos niños, se despiertan muchas cosas que que nos ayudan a formar nuestro temperamento y nuestro carácter, que se va formando hasta los 7, entre los 7 y los 12 años. Entonces, muchas de estas cosas, como esto también que estás diciendo,
se forman en esa edad. A veces hay personas, y lo conozco por experiencia y en este medio, y mi compañera Vilma no me deja mentir, en donde hay muchas personas que dicen que pueden ayudarte a cambiar o que pueden o que son una solución integral y que cuando los ves trabajando te das cuenta de que esa imagen no es una imagen real. Y yo, que soy experto y construyo marcas desde hace muchos años y que hoy estoy con mi propio programa de certificación de marca personal, todas las personas o la mayoría vienen sin saber quiénes son, vienen sin saber cuáles son sus habilidades reales, vienen sin saber cuáles son sus dones, vienen sin saber qué es su propósito. Y ¿sabes qué, Víctor? Somos o hay muchos más millones de personas que están así que las que sí conocen sus valores, su propósito y que se encargan de construir conscientemente su persona, su ser. Entonces, esto que estás poniendo de ejemplo se da muchísimo. Y bueno, y en las organizaciones hay más de uno, pero pronto se van. Y la gente cuando los vuelve a ver en otra organización, descubren que les pasó lo mismo en la siguiente organización y en la siguiente, hasta que esa persona decidió buscar la ayuda, enfocarse, hacer su trabajo y resulta que llega a una empresa donde le dan la oportunidad para quedarse después de haber trabajado su ser, sus capacidades, sus habilidades. Porque no es adrede que construyen una imagen para engañar a las personas. Es un desconocimiento, es un desconocimiento porque están viendo el espejo construido de otras personas, entonces no saben quiénes son y quieren ser reconocidas. Entonces dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Y yo te hablo, Víctor, a mí me pasó eso en algún tiempo y me descubrí un día de estos haciendo lo mismo en un grupo de formadores de desarrollo personal. Me descubrí haciendo lo mismo, yo tratando de empujar a todos los demás que eran un poco menos activos o un poco menos participativos y me caché ahí haciendo algo que no debía de estar haciendo. Precisamente porque no se fortalece tu imagen, más bien se debilita. Claro. Porque entonces haces esfuerzos en varias cosas, pero no hay una sola cosa que puedas hacer que sea realmente poderosa. Ahora, Y Roberto, existe, claro sí, está que han habido en la historia, ¿no? En la historia de que está la televisión, el cine, muchas películas que nos han inspirado. A mí, sobremanera, han habido muchas películas que lo han motivado a uno a seguir, a levantarse a veces de lo destruido que está para poder cambiar. Claro, pero a veces también nos engañamos. Y ahí es donde, como tú acabas de mencionar, ¿no? Mira, yo descubrí que estaba cometiendo un error. Y es positivo. Y definitivamente es positivo. He descubierto, estoy cometiendo un error. Estoy cayendo en lo mismo. Pero reflexiono, analizo, pienso y comienzo a transformarme. Me he permitido, esperemos a ver si participa con nosotros, algo rápido con sus comentarios, nuestra colega y amiga tuya, Roberto, nuestra colega Vilma Solís. Vilma, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A la distancia, un gusto conocerla. Y aquí Igual. con nuestro amigo, a la distancia, esos amigos que se van haciendo a través de estas redes sociales, Sí, compartiendo un tema que va con la administración, este tema social. Vilma. sí, es algo que se está dando socialmente cada día más, porque las personas están tratando de ser quien no son.
Y eso lo hacemos o lo hacen. En general, creo que todos, como dijo Roberto, en algún momento uno se cacha haciéndolo. Uno piensa que uno está siendo congruente con uno mismo, pero muchas veces no es así, porque lo que está entrando en nosotros es esa vocecita que nos dice que no somos suficientes, ese síndrome del impostor que hace que adquiramos una máscara para poder mostrarnos. Y eso lo ves constantemente en la sociedad actual. Y es algo que todo el mundo está sufriendo, por eso hay mucha gente que está tratando de estudiar y estudiar y estudiar porque nunca se sienten suficientes y buscan cursos y cursos para ser exitosos y van a seguir en esos cursos porque no van a ser suficientes. Entonces, creo que lo más importante para mí, y hoy felicito a Roberto, es esas técnicas que nos dio, porque efectivamente eso funciona y nos hace interiorizar y mirar desde nuestro niño interior, que es el que nos pega gritos diciendo que no es suficiente, es hacer un cambio. Y ese cambio uno lo decide si quiere empezarlo hoy o si quiere seguir procrastinando. Así es, definitivamente. Si queremos definitivamente lograr nuestras metas, a ver, antes que nada, en algunas charlas que brindo, a veces les digo a los jóvenes, primero, iniciar no es fácil. Cuando te has caído, te has rebalado, te has golpeado tan duramente en la vida, levantarse no es fácil. Pero comienzas con pequeños trabajos, con pequeñas acciones, entonces eso marca la diferencia. Pero a veces, Roberto, no todos tienen esa fortaleza y esa fuerza para cambiar o para analizar esta situación. ¿Qué le dirías tú a estas hojas frágiles, a estas ramitas frágiles que a veces no saben cómo levantarse, no saben cómo cambiar? ¿Cuál sería tu mensaje a ese grupo de personas que quieren tener esa esperanza, ese sueño de poder transformarse? Bueno, primero, las personas que vean este video están viendo a una persona que se transformó. Yo me transformé. Vengo de un hogar dividido. Sufrí agresiones sexuales. Sufrí abandono. Crecí sin mis padres. Y una serie de cosas que como otras historias hay. Y me transformé. Esto no lo hice conscientemente al principio. Necesité muchos ángeles en el camino. Muchos. Y luego tuve que pedir ayuda psicológica y psiquiátrica en algún momento, porque yo fui una persona de gran éxito profesional, tenía un negocio grande que lo perdí y que entré en una depresión increíble y que entendí que si no pedía ayuda iba a morir. Entonces, a los que vayan a ver este programa, este que está aquí, este señor que está aquí, es producto del producto de todas esas personas buenas y esos ángeles que estuvieron ahí, pero también de entender que si no hacía algo por mí, yo mismo iba a morir. Ya había perdido todo lo que había construido y pensaba que yo no valía nada. Ya no quería estar vivo, casi pierdo mi familia, casi pierdo mi vida y empecé de cero y tuve que buscar ayuda. Esto, si no tienes la fuerza, porque efectivamente no se puede hacer solo, hay que buscar ayuda de las personas que han estado donde estás para que te demos la mano y traerte a donde estamos nosotros. Vamos a buscar a personas que hayan vivido una experiencia de vida en todos los ámbitos, desde abajo, para darte la mano
y que camines, como decir, con menos tropiezos, que camines con más tranquilidad, para que te ahorres muchos años de dolor, como me pasó a mí, para que te ahorres muchos años de no saber por qué yo perdí lo que tanto me costó hacer y luego entenderlo. Y sabes lo más bonito, decir, yo tuve que llegar hasta aquí para poder convertirme en un ser, en un ser que sabe conscientemente cómo volver a caminar el camino. Pero que ahora quiero tomar de la mano a personas para que lo caminen con alguien que los pueda guiar. Eso es mi primer mensaje. Busquen la ayuda. Muy bien. Mi, mi segundo mensaje sería, cuando nacemos, no sabemos si vamos a lograrlo, no sabemos si vamos a lograr vivir, no sabemos si en una noche vamos a morir de muerte súbita. Así es. Después no sabíamos si íbamos a poder voltearnos en la cuna, no sabíamos y lo hacíamos. No sabíamos si podíamos gatear y lo hacíamos. No sabíamos si podíamos caminar y lo hacíamos. No sabíamos si podíamos correr y lo hicimos. Y aprendimos. Y todas las personas que hoy caminan en este planeta han pasado desde el principio por todo eso, y eso lo que dice es que estamos preparados para ir siempre hacia adelante, instintivamente y por amor y por gracia. Ese sería mi segundo mensaje. Muy bien. Hay dos puntos que recojo y nos vamos un ratito conversando con Vilma. Vilma, Roberto ha dicho algo que yo también digo. Y yo me he topado con muchos ángeles. ¿Ah? Los ángeles existen, pero lo que pasa es que el ser humano está esperando ver esos angelitos blancos que brillan, que tienen alas, ¿no? Que están cantando con esa vocecita, pero los ángeles son de carne y hueso que salen de lugares inesperados y que están ahí porque me consta, he visto muchos ángeles en ese aspecto para ayudar a la gente y que no sabemos de dónde salen. Vilma, ¿te constan esos ángeles? ¿Los has visto volar? No, pero sí, sí me consta porque todo se basa en confiar. Todo se basa en darle al creador, al universo, a tu ser superior lo que quieres. Y si confías realmente, siempre aparecen esas personas que van a tener esa posibilidad de abrir tu mirada, de que veas cosas nuevas, pero todo depende de ti porque si estás con los ojos cerrados, no los vas a ver. Si no crees en que puedes salir adelante, nunca los vas a ver a esas personas, a esos ángeles. Y uno dice, mira, me apareció una persona maravillosa que me ayudó a resolver este problema, pero nunca le das crédito a que es tu fe, es tu confianza lo que va a hacer que estos ángeles aparezcan. Yo sí creo en ellos. He tenido muchos en mi vida, así No, que no, sí creo. definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos ángeles de carne y hueso. Y si nos pusiéramos aquí a contar historias, yo creo que tenemos bastantes historias. Y de hecho, ustedes en este momento pueden ser unos ángeles que pueden estar enviando un mensaje positivo para gente que tal vez no tenga esa esperanza. El segundo punto interesante, Vilma, justamente este tema de los ángeles, es algo que decía Roberto, que también es importante. El decidirse buscar ayuda. Es como cuando tengo los dientes dañados. No se me van a sanar los dientes solamente con que yo haga una oración. Eso no ocurre. Tengo que ir al dentista. Si tengo tos, tengo que comprar jarabe. Si estoy sucio, tengo que bañarme. Si tengo problemas mentales, necesito recalibrar mi mente
y necesito ir donde los especialistas. ¿Para qué? Para que me ayuden, porque yo solo no lo voy a poder hacer. Vilma, Bueno, yo conozco a Roberto desde hace tiempo y es una persona que él pide siempre retroalimentación. Él siempre se abre a que las personas le digan en qué puede mejorar, cómo puede hacer, a pesar de que es una persona maravillosa. Yo siempre lo he visto hacer eso y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ser humildes en que no estamos pudiendo hacer cosas solos, ser humildes en entender que mientras nos quedemos ahí, nada va a pasar. Solo necesitamos dar un paso. Un paso es lo único que necesitas para empezar a generar movimiento. Y ese movimiento puede hacer, como decías, que aparezcan los ángeles. Personas maravillosas como Roberto, que nos da estrategias, que nos ayudan todo el tiempo, que tienen ese carisma. Y yo lo recomiendo un montón para todas los estudios y las cosas que él hace, porque es una forma que puedes tener para buscar una solución. Es como si te compras, vas a la farmacia o al doctor y te mandan unas pastillas y las dejas ahí, crees que te vas a sanar o que te vas a curar con eso. Si no te tomas las pastillas, no funcionan. Hoy Roberto nos dio estrategias, pero si no las aplicas, es como las pastillas que dejas ahí encima de la cocina y nunca las usas. Y dices, qué raro, a mí no me funcionaron esas pastillas. Si así nunca es, las así es. tomas, ¿verdad? Bien, para cerrar el programa, Roberto, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas que van a ver asincrónicamente esta charla? ¿Cuál sería tu mensaje sobre este tema de el impostor, relacionado a veces a ese impostor que creamos mentalmente en nuestras vidas? Bueno, creo que después de todo el ratito que hablamos, que compartimos información, mensajes bonitos, una energía maravillosa que se sintió aquí, Así creo que las es. personas lo van, creo que las personas lo van a sentir. Que usen esa energía que están viendo hoy para tomar acción. A los coaches nos gusta mucho siempre cerrar invitando a las personas a accionar, a buscar ese paso que dice Vilma, que puede ser el definitivo. A veces pensamos que solo es el primero, decimos, es que solo es que di ese paso y ya no sé qué sigue. ¿Qué es lo que sigue cuando das un paso? Tu cuerpo te lleva a dar el otro. Tu mente le da la orden a tu cuerpo para que des el otro. Y sabes que cuando das el primer paso y te abres a una sanación, a una recuperación, vas a encontrar personas. Y siempre hay una o dos que te van a decir, amigo, es por acá, es por aquí. Y luego cuando vas por ese lado encuentras otros que te dicen, es por allá. Yo les puedo decir que cuando yo vuelvo a ver atrás y mi camino y mi vida desde que era niño, recuerdo que en algún momento dije, yo, a mí nadie me necesita, yo soy un estorbo en este mundo. Crecí pensando en eso. Y cuando vuelvo a ver para atrás y veo la bendición de poder haber pasado por un proceso de transformación en donde encontré el propósito de servir a las personas desde mi corazón. Me siento muy orgulloso. Veo para atrás y veo los puntos y me doy cuenta de que el camino era perfecto, perfecto. Y en cada punto de esos había alguien esperándome para llevarme al siguiente punto y al siguiente punto. Y a veces no era solo uno, a veces eran dos, a veces eran grupos grandes, a veces no era nadie. Y yo veía el camino y dije, gracias y bendigo mucho todo lo que Dios me ha permitido tener y perder. Pero agradezco más
el haber perdido todo y tener la oportunidad de comenzar ahora de una manera en que yo pude construir mi propio espejo. Entonces, los invito a que construyan su propio espejo. Es difícil, pero la recompensa es grande. Así que ese sería mi mensaje. Con mucho amor para todos, esta lección, esta sesión. Muchas gracias, Víctor, por ser este canal de bendición para toda esa gente. Gracias, Roberto. Antes de cerrar el programa y hacer el comentario, vamos a leer rápidamente los mensajes. Julio César Ruiz, un fuerte saludo, Julio César, a la distancia. Él dice, yo quiero ganar 500 soles diarios. Tú decides, Julio César, lo que quieras ganar. Tienes que trabajar en eso. Solo trabaja en eso. También nos dice Julio Valencia, hay un valor que se adquiere con la experiencia y resolver con eficiencia, y esto se logra con la educación continua. Sí, la educación es importante, importantísima, pero también esa preparación mental para no perdernos, porque a veces, ¿sí o no, Roberto? Hay muchos que se pierden por ese camino. Por eso es que vemos a veces líderes que, que se han preparado, han entrenado, pero a veces mentalmente no están preparados y se pierden. Roberto, algo rápido, en un minuto, en un minuto. Sí, sí, tiene razón, mi amigo Víctor. A veces el exceso, el exceso no nos deja enfocarnos. Eso sería como el análisis. Sí, sí. Nos desenfocamos, nos perdemos y realmente eso nos lleva al desastre. Julio César Ruiz nos dice, has logrado despertar el interés en los seres maravillosos y en que hay siempre en nuestra vida un ángel. Tú puedes ser uno de ellos. Un fuerte abrazo. Así que, Roberto, tú te puedes transformar y transformas vidas convirtiéndote en un ángel. Vilma Solís, gracias Roberto por tanta sabiduría, gracias Máster, gracias a todos. Bien, para cerrar el programa, los comentarios. Mis queridos amigos, los ángeles existen, pero tal vez no veamos ángeles que tengan alitas, vestidos de blanco, que estén brillando y que tengan un arpa. Pero a mí me consta que esos ángeles existen. Ángeles de carne y hueso que salen de lugares menos previstos para extendernos la mano, tal vez para cuidarnos cuando estamos en una calle solitaria, tal vez para ayudarnos con un plato de comida cuando no tenemos qué comer. Y así sucesivamente me he encontrado ángeles en esta vida y ahora justamente con esta participación tan importante de Roberto y con los comentarios también de Vilma, los ángeles existen efectivamente, no lo dudemos, y trabajemos en nosotros si estamos decaídos para fortalecernos, pero algo que no debe hacer es rendirse. No se rinda. Mi estimado Roberto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al programa Diálogo Profesional América. Muchas gracias, Víctor. Gracias a los participantes y a todos los que van a ver este programa. Les mando también ese mensaje final. Los ángeles existen, pero ustedes también son ángeles. Y nadie tiene que pedir el permiso para brillar. Así es, mi querido Roberto. Muy bien, muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye.